Encuentro. Presidente Nicolás Maduro anunció que la reunión entre el gobierno y la oposición se realizará este jueves 10 de abril. Reunión preliminar. Representantes del gobierno y dirigentes de la oposición sostuvieron encuentro con la mediación de la UNASUR. A la espera, Estados Unidos no se pronunciará sobre Venezuela hasta que inicie el diálogo. Buenas expectativas. Presidente Maduro confía en un verdadero diálogo con la oposición. Mayor seguridad. Dirigentes de Primero Justicia afirman que en marzo creció el número de homicidios en el país. Sin víctimas. 10 vehículos se incendiaron en residencias Gran Mariscal de Ayacucho del Valle. De alta, Gabriel García Márquez sale del hospital tras varios días internado. Batazos de oro. Venezolanos Robinson Chirinos y Abisael García consiguieron sus primeros jonrones de la temporada. En el Top 10, tema central de Corazón Esmeralda en los primeros lugares de popularidad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Gualesca, buenos días. Buenos días, Manuel. Así es. Bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Vamos de inmediato a contarles cómo amanece Venezuela en este recorrido que hacemos todos los días. Vamos al estado Bolívar. Jessica Brizuela nos dice cuáles son los balnearios aptos para la Semana Santa. Buenos días, Jessica. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar haciendo referencia a los balnearios aptos y no aptos en el municipio Caroní para esta temporada de Semana Santa 2014. Todos se encuentran ubicados en la UD 338 de UNAR. Es importante resaltar los balnearios no aptos correspondientes a Fuerza Aérea, el Corazón de Jesús, uno que corresponde al balneario El Manguito. En el kilómetro 70 se encuentra un balneario no apto denominado Playa Dorada. El llamado de los cuerpos de seguridad fue a acatar las normas durante este operativo de Semana Santa para evitar accidentes. Muchísimas gracias, Jessica. Pasamos ahorita al oriente venezolano. De inmediato el contacto es con Joan Natalí Ceballos. Buenos días, Joan. Buenos días, hoy la ciudad de Cumaná amanece con un nuevo terminal de Tapaíto, desde donde embarcaciones realizarán traslado de personas hasta el municipio Cruz Almerón Acosta, específicamente en las poblaciones de Merito, La Angoleta y Laguna Grande. La terminal está ubicada en el centro de acopio de Caigüire e inicia sus operaciones con 2 embarcaciones que cuentan con una capacidad de 50 personas. Muchísimas gracias, Joan. Bueno amigos, vamos ahorita a Yaracuy, Lara y Falcón. El contacto de inmediato es con Joel Vargas, quien nos trae información de comunidad. Buenos días, Joel. Buenos días. En el sector Pozo Nuevo, en Chivacoa, sus habitantes hacen un llamado al gobierno municipal para que les ayude al mantenimiento y limpieza de la canal que tiene acá la Capilla Santa Rosa de Lima, además de la reparación de la estructura que ya está cediendo por los años. Y esta capilla recibe a más de 300 feligreses. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. Autoridades sanitarias de Lara informaron que en lo que va de año nuestro estado está libre de casos de influenza H1N1. Sin embargo, como prevención, convocan para este viernes 11 de abril a una jornada de vacunación para adultos mayores a partir de los 60 años de edad en la Dirección de Salud, Antigua Sanidad de la Avenida Vargas, desde las 8:30 de la mañana. Los representantes del Colegio María Auxiliadora de la ciudad de Coro hacen un llamado al gobierno regional y municipal para que solventen la problemática que tienen desde hace un año relacionado al colapso de las aguas servidas. Alegan que el teatro y las salas sanitarias de la institución están colapsadas, afectando a más de 600 alumnas. Asimismo señalan que los habitantes de la urbanización San José adyacente al colegio también se ven afectados. Desde el estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias a Natalie. Nos quedamos en el occidente del país. Vamos ahorita al estado Zulia con Gustavo Enrique Velasco y Fabiola Yaquinto. Ellos nos reportan desde diferentes puntos de la capital zuliana y de inmediato el contacto lo hacemos con Gustavo Velasco. Buenos días.
Gracias, buenos días. Estamos en el Hospital de Especialidades Pediátricas acá en Maracaibo, donde recientemente ha sido inaugurado y activado este tomógrafo, uno de los de más alta tecnología en todo el estado Zulia, que va a permitir atender a más de 30 pacientes al día, a niños de entre 0 y adolescentes hasta 18 años de edad. Podrán realizarse sus exámenes acá completamente gratis. Así que ya saben, tienen que llegar hasta el Hospital de Especialidades Pediátricas que está en Maracaibo para tener esta unidad de diagnóstico y de imágenes completamente activada con el tomógrafo completamente abierto acá en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Buenos días. En Maracaibo, autoridades municipales destacaron que continuarán la recolección de basura y de desechos sólidos, específicamente en 150 cañadas de las 18 parroquias de Maracaibo. Explicaron que esto evitará la contingencia durante la temporada de lluvias. El llamado es a la colectividad para que evite arrojar escombros y basura a las diferentes cañadas del municipio. Muchísimas gracias, Fabiola. Nos vamos ahorita a los Andes venezolanos. Así es, nos vamos a ver cómo amanece el estado Táchira y el contacto a esta hora lo hacemos con Javier Faría. Buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira amanecemos informándoles que autoridades regionales anunciaron la reactivación de algunos peajes en las carreteras del estado. El plan contempla poner en funcionamiento nuevamente el peaje de Vega de Asa en la Troncal 5 y un nuevo peaje entre el Vallado y San Pedro del Río que sirva para tener un mayor control de los vehículos de carga que entran y salen del estado. Es un trabajo que amerita reacondicionamiento de la vialidad. También se contempla la reactivación del peaje de Morotuto en la vía Mérida y de Peracal en la vía La Frontera. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar ahora a los estados Guárico y Portuguesa. Y el contacto ahorita es con Eliezer Hernández. Buenos días. Hola, buenos días. El estado Guárico comencemos con el inicio de la operación Luciérnaga en su fase 4. La misma estuvo a cargo de la Autoridad Única en Pobreza Cero de esta entidad y también del alcalde de la jurisdicción del municipio, Juan Germán Rocio, quienes aseguraron que en un mes los 15 municipios se verán beneficiados con la entrega de 376.000 bombillos ahorradores que vendrán a sustituir los incandescentes. Buenos días, amanecemos a las afueras del ambulatorio urbano tipo 3 Adarigua de la ciudad de Acarigua por la entrega de esta ambulancia que forma parte de una flota que tuvo un costo de 5 millones de bolívares que vendrá a reforzar el sistema de atención temprana en la ciudad de Gemelas. Asimismo vendrá a reforzar también en la atención de más de 19.000 pacientes que acuden consecutivamente a este centro asistencial ubicado en una de las zonas de mayor densidad poblacional de Acarigua y Araure. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Muchísimas gracias, Rafael Aníbal. Y finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Aragua y Carabobo. Y veamos el reporte de nuestra compañera Zulimar Dudamel. Buenos días. Buenos días. En Aragua amanecemos brindándoles información en materia de seguridad en el fortalecimiento que se encuentra realizando la misión A Toda Vida Aragua. Autoridades de la región dieron inicio al curso de policía comunal donde unos 100 funcionarios estarán recibiendo capacitación para el fortalecimiento de sus valores, la mediación y resolución pacífica de conflicto dentro de las comunidades. Es la información que le brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Buenos días. Para el día de hoy, la Corporación Eléctrica de Venezuela, Corpoelec, tiene previsto realizar cortes programados en algunos sectores de 4 municipios del estado Carabobo. El Libertador, las zonas en donde se llevará a cabo estos cortes serán en los barrios Eucalipto, Las Américas y Barrera Sur. En Aguanagua, Los Mangos 1 y 2 y Bellavista. En Guacara, el sector Vigirima y sus alrededores, mientras que en San Diego serán la urbanización Valles de Oro y Residencias El Farol. Estos cortes se llevarán a cabo desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muchísimas gracias, Randolfo. Amigos, les contamos ahora que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la reunión entre el gobierno y la oposición se realizará este jueves 10 de abril. Sería el jueves la reunión pública, como dicen los abogados, pública y notoria y comunicacional para, bueno, que Venezuela vea ese debate y apostemos allí. El jefe de Estado aseguró que este debate con representantes de la Mesa de la Unidad permitirá construir un sistema de coexistencia pacífica de modelos distintos de sociedad. Resaltó la necesidad de acabar con la intolerancia y el odio en el país. El camino es respetar la Constitución. El camino es respetar el funcionamiento democrático del país. El camino es respetarnos mutuamente. El camino no puede ser jamás la violencia, jamás de los jamases. El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria. Ni nosotros los convertiremos a ellos en el socialismo bolivariano, ni ellos nos convertirán a nosotros en capitalistas ni opositores.
Más temprano se realizó una reunión preliminar entre representantes del gobierno y de la oposición con la mediación de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas. José Leonardo Navas nos amplía la información. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por la primera dama Cilia Flores y parte de sus ministros. El vicepresidente Jorge Arriaza, en nombre del Ejecutivo, manifestó que el encuentro preparatorio sirvió para avanzar en conjunto con una agenda de trabajo sin pactos, sino con acuerdos para avanzar hacia la paz. Para decirnos las verdades, para intercambiar visiones, para que se incorpore, por ejemplo, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, la opinión de la oposición en el tema económico. Vamos a analizar pues nuestra economía, sus potencialidades, sus necesidades. Vamos a ver cómo ha avanzado la conferencia de paz económica y que se incorporen con sus opiniones, con sus proyectos, desde la oposición también. El tema de la seguridad, de la criminalidad. La oposición estuvo representada por el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y el diputado de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Aveledo informó que entre los acuerdos previos está la participación del Vaticano en los próximos encuentros y dejó claras las motivaciones reales del llamado al diálogo. El que haya respeto para sus derechos humanos, el que haya respeto para la Constitución y la ley y los derechos que la Constitución y la ley les reconocen a los venezolanos, y por eso ha estado muy presente en la reunión de hoy y estará muy presente en las reuniones venideras nuestra juventud y nuestros estudiantes. Acordaron que los próximos encuentros tendrán como testigos a los cancilleres de la UNASUR, María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador y Luis Alberto Figueiredo de Brasil. Tanto la Mesa de Unidad Democrática como el gobierno se sienten a dialogar sobre algo que es fundamental y es un rechazo a la violencia y es un camino en que Venezuela caben todos y pueden convivir todos los venezolanos pacíficamente, armónicamente, y eso yo creo que es lo que es fundamental en este punto, ¿no? Es que quieren dialogar y vamos a poner como cancilleres de la región pues todo nuestro empeño para que esos acuerdos a los que lleguen se cumplan. Desde la Casa Amarilla, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su país no tomará medidas sobre la situación en Venezuela ni emitirá pronunciamiento alguno mientras estén en marcha gestiones de diálogo entre el gobierno y la oposición. En una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Kerry insistió en que no quiere inmiscuirse en la situación que atraviesa el país para que Estados Unidos no sea una excusa para el fracaso. Sí, nos hemos pronunciado. He emitido declaraciones, afirmaciones personalmente, he llamado al ministro de Relaciones Exteriores hace poco. No hay duda para los venezolanos de cuál es nuestra posición. El secretario de Estado junto al senador republicano Marco Rubio concuerdan en que la situación del país es preocupante. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exhortó al presidente Nicolás Maduro a que convoque un gobierno de coalición para reducir la tensión política entre oficialismo y la oposición. Lula dijo que el presidente venezolano debería disminuir la disputa política para dedicarse a gobernar y construir un programa en el que se disminuya la tensión política. Además, señaló que Venezuela tiene que tener un pacto de 5 años para trabajar en contra de los apagones, luchar contra la inflación y ser autosuficientes en la producción. Por último, el mandatario expresó su preocupación por la conflictividad entre clases en Venezuela. Amigos, vamos a hacer la primera pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Anhelante, Francisco León sigue en los primeros lugares de popularidad. Sabes como el rocío de una nube. 7 de la mañana, 12 minutos. Integrantes de Primera Justicia denunciaron que el gobierno tiene abandonados los planes de seguridad por la crisis política. Afirman que en marzo creció el número de homicidios en el país. Este martes protestaron muy cerca de la maternidad Concepción Palacios. Destacan que los jóvenes siguen siendo las principales víctimas de la inseguridad. Han desasistido a todos los venezolanos y por eso es que vemos que en el mes de marzo hubo 445 venezolanos que cayeron solamente en Caracas. Van casi 3.000 muertos en lo que va de año en Venezuela. Duele
que hoy, con más de 20 planes de seguridad, nosotros tengamos que ir a nuestros hogares temprano, no podamos disfrutar nuestra ciudad, porque el municipio de Libertador se ha convertido prácticamente en la guillotina que le ciega la vida a cualquier venezolano. Lamentan que muchos homicidios queden sin ser resueltos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que se tiene previsto que la Comisión por la Verdad sostenga una reunión este miércoles para discutir sobre los hechos ocurridos en el país por las protestas. Glenda Hernández con la información. Investigar hasta donde tengamos que investigar y a quien tengamos que investigar. Se llame como se llame. Milite en el partido que milite. No nos importa en verdad. Hemos atacado la violencia desde el primer momento. Hemos pregonado y practicado la paz desde el primer momento. Una palabra tan cortica, paz, 3 letras apenas, ¿vale? ¿Cómo causa tanto escozor en algunos sectores de la oposición? Entre tanto, el diputado Ricardo Sánchez aseguró que asistió a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional en condición de suplente. Aseguró que su intención no es asistir al Parlamento Legislativo, violando los derechos constitucionales de la parlamentaria María Corina Machado. Nosotros no le vamos a entregar ese curul al oficialismo. O sea, se equivoca el gobierno si pretende que nosotros vamos a dar ese curul vacío para que precisamente pueda avanzar y necesite menos diputados para la aprobación de lo que significa digamos, la legitimación de poderes que está planteada en el Parlamento. Durante la sesión fueron discutidos y aprobados 16 créditos adicionales y 2 proyectos de ley. También se rindió un reconocimiento a la Selección Nacional de Fútbol Femenino Sub-17 tras haber alcanzado el 4º lugar en la Copa Mundial de Fútbol Femenino de esta categoría. Desde la Asamblea Nacional, Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. El Parlamento Latinoamericano hizo un llamado a la no violencia en Venezuela. Carolus Wimmer, presidente del Parlatino, capítulo Venezuela, informó que la situación de nuestro país es uno de los puntos de la declaración firmada por la Junta Directiva de ese organismo durante un encuentro en Panamá. El diputado resaltó que por la difícil situación que a su juicio atraviesa el país en ese documento, hacen un llamado al debate de las ideas como aporte a posibles soluciones. Hubo varios considerandos que siempre expresaban en sí la preocupación de la violencia en nuestro país, finalmente de las víctimas que hasta el momento hubo, y en la declaración consta realmente hacer un llamamiento a la no violencia, al debate político. El diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Ángel Medina, señaló que el diálogo se debe generar para dar solución a los problemas del país. Medina indicó que los ciudadanos esperan que el diálogo se centre en proponer salidas a la inseguridad, escasez, desabastecimiento e inflación. Anunció que en las próximas horas la bancada de la Unidad presentará a los diputados que integrarán los comités de postulaciones para la elección de los nuevos representantes de los poderes públicos. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas a Roberto Samuel Rincón por su presunta vinculación con la muerte de los ciclistas Gustavo Jiménez y Luis Gómez, hallados sin vida el domingo 6 de abril en el sector Loma Matamoros del Parque Nacional Guaraíra Repano del Ávila. La Fiscalía imputará al hombre de 29 años por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. Rincón fue aprehendido este martes en horas de la noche por funcionarios del CICPC en un sector del este de la capital. Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego. Bueno, amigos, y más adelante en su noticiero Venevisión. Igualdad. Presidente Obama aprueba que mujeres estadounidenses no ganen menos que los hombres. Este martes fue instalada la Mesa Económica en el estado Carabobo a propósito de las conferencias de paz impulsada por el gobierno. El encuentro con el sector productivo estuvo encabezado por el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez. En todas estas conferencias de paz ha habido una presencia masiva de importantes y representativas empresas de la economía venezolana, lo que es una excelente señal para seguir avanzando en este marco de acuerdos mínimos. Representantes de las cámaras empresariales y de unas 150 empresas públicas y privadas acudieron al encuentro para exponer sus necesidades al Ejecutivo Nacional. La única forma de aumentar la productividad nacional es mediante un acuerdo, mediante estos diálogos que estamos haciendo y mediante un acuerdo que exista pues, entre el sector privado y el gobierno. Nos necesitamos ambos. Van a quedar acá en el estado Carabobo las mesas
instalada de manera permanente, donde van a salir algunas conclusiones para poder tomar decisiones que permitan que este sector se reimpulse como tiene que hacerse, ¿no? Reiteraron que el incremento de la producción nacional es el norte del encuentro. En Táchira, estudiantes y trabajadores de la alcaldía de San Cristóbal realizaron un tranconazo para exigir la liberación del exalcalde Daniel Ceballos, detenido en Ramo Verde. Javier Faría amplía la información. Trancaron los accesos a San Cristóbal por la Troncal 5, Avenida España, Puente Real y en el Obelisco. Protestan por los 21 días que lleva preso el exalcalde Daniel Ceballos. Exigieron su libertad. Lo que ha hecho es 45 días y en protesta. O sea que no se puede juzgar a un alcalde si no ha gobernado en su ciudad, que fue electo por la mayoría de los votos. Para este miércoles 9 de abril termina la sanción del TCJ, donde se le prohibió al exalcalde recibir visita de amigos y familiares. De verdad es injusto que tengan a nuestro alcalde allá detenido, preso, prácticamente secuestrado. Esta protesta se repitió en otros 4 puntos de la ciudad. Afortunadamente se desarrolló sin hechos violentos. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. Revisamos lo que pasa en el mundo y en Sudáfrica. El atleta paralímpico Oscar Pistorius reveló que su novia Riva Steenkamp murió en sus brazos antes de que llegara la ambulancia. Dijo que trató de ayudar a respirar y detener la hemorragia de su cadera. En el tercer día de testimonio de Pistorius en el juicio que enfrenta por la muerte de su pareja, el atleta dijo que cometió un error la noche en que disparó contra Steenkamp. Sí, y también dijo que cuando llegaron los policías a su casa estaba sentado en el suelo llorando y no podía hablar. Relató que luego les dio permiso a los fotógrafos de entrar a su vivienda y así podía quitarse la ropa porque estaba toda manchada. Durante el testimonio, una imagen gráfica de la cabeza de Steenkamp se mostró en la corte, lo que angustió a Pistorius y llevó a que se suspendiera momentáneamente el proceso. Bueno amigos, y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue dado de alta del Hospital Mexicano, donde permanecía internado desde el pasado 31 de marzo. Márquez, de 87 años, fue trasladado a su casa en la Ciudad de México después de 8 días de hospitalización tras presentar un cuadro de neumonía. El escritor todavía se encuentra delicado de salud, sin embargo, continuará el tratamiento en casa. El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, expresó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la voluntad del gobierno de Juan Manuel Santos de lograr un acuerdo de paz con las FARC. Ban reafirmó su apoyo a que sea esa guerrilla junto al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se comprometan con unos mínimos humanitarios en los acuerdos de paz. En España, los diputados del Congreso dieron un no masivo al proyecto de referendo de independencia en Cataluña que el gobierno de esa región quiere organizar para el próximo 9 de noviembre, pese a esta decisión. 3 millones de dólares destinará el gobierno chileno para comenzar las labores de reconstrucción de varias localidades en el norte de ese país tras el terremoto de magnitud 8.2 registrado la semana pasada. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó por decreto la igualdad salarial de la mujer. Calificó como un error que las mujeres ganaran 77 céntimos por cada dólar que obtienen los hombres en una jornada laboral. Bueno amigos, recuerden nuestras direcciones en las redes sociales. Así es, @tráficobbb, @noticiero.bb y también nuestra página web noticierovenevisión.net. También puedes seguirnos en Facebook, www.facebook.com/noticiero.bb. Vamos a la pausa y ya venimos. Investigaciones científicas, penales y criminalísticas, fue asesinado a disparos para robarle una moto y una pistola. El crimen ocurrió en San Martín, aquí en Caracas. La víctima fue identificada como Nelson Antonio García Pérez, de 33 años. Según versión policial, el crimen se efectuó la noche de este lunes cuando sujetos lo despojaron de una motocicleta y un arma de fuego en la avenida San Martín del municipio Libertador. En Zulia, específicamente en La Concepción, un obrero perdió la vida tras sostener una riña, mientras que en Lara, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado por resistirse al robo de su vehículo mientras trasladaba a unos familiares a la clínica cercana. El suceso ocurrió en la calle 15 con carrera 23 de Barquisimeto. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, señaló que los cortes eléctricos ocurridos este lunes en la entidad se originaron por varias fallas técnicas en Termozulia. Cárdenas aclaró que no existe ningún tipo de racionamiento. Explicó que las fallas registradas ocasionaron los cortes de la energía en varios sectores de Maracaibo por más de 3 horas. Eso provocó que en algún momento llegáramos a tener fuera del sistema casi 190 megavatios.
afectó zonas de la costa oriental, zonas de Maracaibo. Rogamos a Dios que hoy logren ajustar lo que fueron los problemas de ayer, incluida la sincronización de la barcaza de San Lorenzo. Las declaraciones las emitió durante la instalación del Consejo Estadal del Agua, que contó con la presencia del ministro de Ambiente Miguel Rodríguez, representantes de las hidrológicas y los alcaldes de los 21 municipios del Zulia. Y en Maracaibo, transportistas ratificaron un incremento de 50% en el pasaje. Sin embargo, las autoridades municipales explicaron que deben beneficiar a este sector sin golpear el bolsillo de los usuarios. Fabiola Yaquinto cuenta los detalles. Solicitó como mínimo un 50% de aumento en el costo del pasaje. Explicaron que el alto costo de los repuestos y el riesgo al que se exponen por la inseguridad no les permite cobrar una tarifa menor. Además, pidieron al Gobierno Nacional la dotación de nuevas unidades de transporte público que ya fueron aprobadas en lugar de entregárselas a empresas privadas. Si le aplicamos el 50%, que estamos casi seguros que la alcaldesa va a entender nuestras necesidades, porque ella sabe el alto costo en que están los repuestos, han aumentado un 400%. Un conductor tiene que durar hasta 3 días en una cola para conseguir una batería. Por su parte, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, reiteró que tomarán en cuenta las necesidades de los transportistas y de los usuarios antes de decidir el porcentaje de incremento. Tenemos que pensar en la realidad del costo de los repuestos, de los carros, pero también en el bolsillo de la gente. El sector transporte asegura que está dispuesto a dialogar con las autoridades municipales. Además, destacaron que el incremento que acuerden será cobrado a partir del 2 de mayo. Desde el Estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Héctor Rodríguez, ministro para la Educación, convocó a todos los venezolanos a participar en la consulta nacional por la calidad de la educación y presentar sus propuestas para la elaboración del nuevo currículo escolar. Estamos buscando por todas las vías que todas y todos los ciudadanos opinen. Alguien me preguntaba en estos días, y los que piensan distinto a usted también, son los que más nos interesa que opinen, nos interesa que opine todo el mundo, pero el que tenga una crítica, el que tenga un miedo, el que tenga alguna duda, nos interesa que las manifiesten aquí, en la consulta, en el debate. Destaca el ministro Héctor Rodríguez que la formación de los maestros es una de las prioridades. Hemos decidido, producto de la reunión con la otra colección bicentenaria, entregarle también computadora Canaima a los maestros, a las maestras, entregarle la colección bicentenaria y además, cuando se las entregamos, iniciar procesos de formación a ver cómo el maestro o la maestra utilizan de la manera más eficiente y eficaz esas herramientas pedagógicas que es la Canaima y la colección bicentenaria. El defensor de derechos humanos en Venezuela, Rafael Narváez, visitó el estado Bolívar en respaldo a los ciudadanos agredidos durante las protestas. Jessica Brizuela amplía la información. El abogado Rafael Narváez, acompañado de representantes del Foro Penal Venezolano y la sociedad civil, realizaron un conversatorio con la finalidad de documentar los casos de tortura y agresión a manifestantes, denunciar los hechos y difundirlo. Detenciones arbitrarias, sin orden de nadie, te llevo que me da la gana. Segundo lugar, uso excesivo de la fuerza. Tercer lugar, uso de sustancias tóxicas prohibidas y vencidas, ¿verdad? Porque tenemos las pruebas. Audiencia de presentación, como en el caso de Lara, en establecimientos militares. Es que el responsable para mí es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es guardián de los juicios justos, es del debido proceso. En el estado Bolívar no hay detenidos hasta la fecha, sin embargo, 66 personas tienen libertad condicional, 4 libertad plena y 1 libertad con restricción. El postrauma que existe posterior a las detenciones es un hecho real, está allí. En el caso del estado Bolívar tenemos casos emblemáticos y que nosotros nos debe llamar a la reflexión porque no hemos obtenido hasta ahorita respuesta de ningún organismo con respecto a eso. Finalmente, invitaron a todos aquellos estudiantes del 5º año de Derecho y abogados de la entidad a formar parte de las actividades que viene ejecutando el Foro Penal. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, anunció la reactivación de los peajes de las carreteras de Táchira y la implementación de un sistema de transporte masivo para impedir paros y protestas de los transportistas. Primero va a ser una empresa mixta pública, va a ser el INTT con la gobernación del Táchira. ¿Y por qué el INTT? Porque dentro de las competencias de ese instituto es el manejo de los peajes y también el control de carga pesada. Anunció la incorporación de 20 unidades del transporte público gratuito con 5 rutas a objeto de impedir que los bloqueos de vías paralicen el estado. Bueno amigos, y es tiempo de conocer la información de estrenos y estrellas. Nos lo cuenta Federica Guzmán, buenos días.
Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. Anhelante, tema central de la nueva novela de Venevisión, Corazón Esmeralda, está en los primeros lugares de popularidad. Gaby Patiño conversó con su intérprete Francisco León y veamos qué le contó. Estamos contentísimos porque recibimos hoy en Estrenos y Estrellas al animador, actor y también cantante Francisco León, quien está arrasando en Ecuador y en Venezuela con el tema nada más y nada menos que Corazón Esmeralda, Anhelante. Muchísimas gracias. Tema central de la novela de Venevisión. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Cuéntanos de este boom, este éxito y tus proyectos. Mira, contentísimo de tener este tema de telenovela. Yo creo que es el gran sueño de todo cantante, tener un tema de telenovela y por supuesto en el prime time de Venevisión. El productor de este tema, y no solamente del tema, sino del disco que ya estás grabando, es Yasmil Marrufo, laureado, muy conocido, nuestro Hugo Carregal. Te da esta oportunidad. Háblanos cómo fue ese acercamiento, cómo fue esta propuesta, cómo llega Francisco al prime time de Venevisión. Mira, agradecido con Hugo Carregal, con Grijalva por la oportunidad, con todo el equipo de Venevisión, porque me llamaron y me dijeron, mira, queremos este tema como tema de la telenovela, Anhelante, del Pollo Sifontes, un tema espectacular, un tema para enamorarse, y yo no tenía contemplado ninguna versión en mi disco nuevo, porque mi primer disco fue de puras versiones, pero es un tema que yo ya incluía en mi repertorio en los conciertos y fui feliz en el momento en que me lo dijeron. Grabamos este tema con Yasmil Marrufo, junto con otros que forman parte de esta segunda producción discográfica y bueno, vienen grandes sorpresas, viene otro género, estoy explorando distintos ritmos también dentro de este nuevo disco, un disco que ha sido grabado ¿Cómo cuáles? Mira, tenemos mucha percusión en este nuevo disco. Yo creo que eso es algo que nos da un toque bien latinoso. Como el rocío de una nube gris, y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Bravo, muchísimas gracias, Fran. Gracias, mi amor. Besos. Ricky Martin compartió un divertido video en su cuenta de Instagram. Al parecer, el astro boricua no podía conciliar el sueño tras un largo viaje y por el cambio de horario. Así que decidió compartir este divertido video en Instagram. Pero a juzgar por esta foto que publicó hace unas horas, Ricky ya regresó al trabajo. Jennifer López y Pitbull tienen razones para celebrar. J-Lo, Pitbull y Claudia Lites están felices por su tema We Are One, Somos Uno Solo, en español, el tema oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Acaba de ser lanzado al mercado y ya gana millones de seguidores en el mundo. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Feliz mañana para todos. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, en la próxima parte, Andrina Yepes va a estar conversando con Óscar Scheme, el presidente de Interlaces. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Óscar Scheme, él es presidente de Interlaces. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Siempre es muy interesante hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad del país, en momentos sobre todo donde la incertidumbre parece que impera, donde hay mucha expectativa y sobre todo cuando el clima de polarización pareciera haberse exacerbado. Quisiera que nos hablara acerca del último monitoreo país que hizo y que comenzáramos por la ficha técnica para ver cuán confiable es el estudio que nos va a presentar. Sí, estos son los resultados más recientes de un tracking que venimos realizando sobre la situación del país desde enero, desde el 14 de enero, ¿no? Que nos proporciona resultados semanales para nuestro monitor país, ¿no? En esta ocasión vamos a revisar datos de investigaciones cuyo trabajo de campo culminaron el pasado 31 de marzo. Son muestras de entre 700, 800 y 1.200 entrevistas, de acuerdo a las mediciones semanales, en todo el país, evidentemente en todos los estratos socioeconómicos. ¿Cuál es la confiabilidad de este estudio y de qué manera desde su organización Interlaces se hacen estudios que no sean sesgados con preguntas conducentes? Sí, hay que tener mucho cuidado no solamente con las muestras, ¿no?
para obtener muestras realmente representativas de la sociedad venezolana. Eso implica tener una estratificación adecuada, una muestra realmente representativa que tome en cuenta los porcentajes por edad, sexo, ubicación geográfica, nivel socioeconómico y nivel de escolaridad, que aunque no pareciera, tienen un impacto importante en las posiciones políticas y en las interpretaciones, incluso tanto o más que los ingresos, ¿En qué sentido? Los niveles socioeconómicos. ¿En qué sentido la formación académica puede ser determinante para tener una visión distinta de lo que ocurre en el país? Sí, es lo que hemos descubierto. El nivel educativo tiene mucho impacto en la conformación de las opiniones, en la identidad social, en la posición política. Es una variable clave para el análisis, ¿no?, que nosotros hemos identificado con mucha claridad. Uno de los temas que tocamos, recuerda que son estudios permanentes, uno de los temas que tocamos es el de los medios de comunicación. El 59% de los venezolanos confía más para informarse en la televisión, 59%, o sea, televisión nacional, por cable o televisión regional. Solo el 19% utiliza los portales, el Twitter y el Facebook para informarse. Y el 12% utiliza los periódicos, ¿no? Vemos que el Twitter es apenas el 9%, los portales de noticias el 7% y el Facebook el 3%. Yo quisiera detenerme un momentico en este punto, ¿no? Porque el impacto de las redes sociales ha sido determinante en todo lo que ha sido las organizaciones de protestas, que incluso han llevado análisis de cómo ha habido una guerra a través de las redes sociales, por darle alguna denominación, con posicionar hashtags que definen a cada uno de los grupos políticos. Entonces yo quisiera saber cuán confiable es este estudio en ese sentido, cuando ni siquiera en Venezuela existe una cifra certera de cuántos usuarios existen de Twitter. Lo que sí es cierto es que muchos estudios coinciden en que Venezuela es uno de los países que tiene más usuarios de Twitter. Sí, bueno, vemos que para marzo del 2014 el 19% de los venezolanos prefiere las redes, sean portales, Twitter o Facebook, para informarse, pero se ha sobredimensionado el papel del Twitter específicamente, ¿no? Tiene un alcance limitado en sectores muy específicos en la sociedad, clases medias, clases altas, menores de 34 años, ¿no? Lo que pasa es que es utilizado para hacer política. Es decir, los sectores que utilizan el Twitter hacen política, son muy ruidosos y pareciera que su impacto es mucho mayor que el que realmente tienen. Además, su capacidad de cohesión, de formación de identidades políticas es muy, muy limitado. Sirve fundamentalmente como catarsis. Además, han aparecido empresas que gestionan la información más como propaganda. Ideologizante. Ideologización, propaganda, agitación. Y eso también tiene un impacto limitado sobre la población. Y esa sobreestimación también no se pudiera trasladar a los líderes políticos, cuando, por ejemplo, jefes de Estado dictan medidas a través de un tuit, o como, por ejemplo, líderes de la oposición que hacen convocatorias a través de un tuit. Sí, claro, se utiliza el Twitter para informar de manera rápida a un sector de la población, pero eso a su vez tiene una resonancia mayor a través de otros medios que utilizan el Twitter como fuentes de información, sobre todo cuando están asociados a líderes fundamentales de la población. Es decir, la resonancia es lo importante, ¿no? La resonancia que tiene el Twitter, pero el alcance es limitado. Se convierte entonces en una suerte de plaza pública donde todos expresan sus opiniones, pero no existe un moderador. No existe un moderador, pero además la resonancia la dan otros medios. La información que realmente tiene alcance e impacto la proporcionan otros medios. Y en el caso venezolano, fundamentalmente la televisión, donde alrededor del 57% utiliza la televisión como medio fundamental para informarse. Vemos que en todo caso hay un crecimiento de los portales y el Twitter de 16 a 19% en los últimos meses y una disminución del alcance de la prensa que baja de 16 a 12% en menos de un año. ¿Okay?
Claro, eso pudiera ser el impacto de teorías comunicacionales como la de Marshall McLuhan, que hablan de la aldea global, claro, donde tal vez los medios impresos parecieran no tener tanto protagonismo. En este momento como han ido medios. perdiendo en el caso venezolano, y sobre todo por el desarrollo de los medios digitales, ¿no? Lo importante es que en este contexto de alta polarización del país, los medios cumplen una función fundamental, porque la confrontación actual es fundamentalmente mediática, es más simbólica. No es la magnitud de la protesta, el alcance, la cobertura de la protesta, es su impacto psicosocial realmente lo que se busca. Vemos protestas muy localizadas, muy focalizadas, sobre todo en el corredor electoral de la oposición más radical, en las organizaciones de clase media, alta, pero su impacto es mucho mayor en los procesos de acumulación de angustias para respuestas neuróticas futuras. ¿Qué sigue en el estudio? Lo clave no es el hecho, sino su impacto psicosocial, porque estamos hablando de una confrontación fundamentalmente simbólica, mediática, cuyo terreno de batalla no es la calle, es la mente del ciudadano. Perfecto. Tocamos también un poco las expectativas acerca del rumbo del país. Hoy 7 de cada 10 venezolanos piensan que el país va por mal camino. ¿Okay? Hay un clima de incertidumbre, de angustias, y no se ve claramente cuál es la visión, cuál es el futuro. Ese es un reto para ambos sectores que pugnan políticamente. El oficialismo, por un lado, tiene que presentar una visión. Las medidas tienen que estar acompañadas de la presentación de un bienestar futuro. La visión, el futuro tiene que estar claro, y eso lo tiene que comunicar el oficialismo, el gobierno nacional. Por el lado de la oposición, más que apostar al caos y solo a la denuncia o a la protesta, están obligadas a presentar también una propuesta y una visión. Los venezolanos están apostando más a la esperanza y a la estabilidad que al caos y al fatalismo. Cuando se habla de apostar a la esperanza, se habla un poco de lo que pudiera ser para los venezolanos lo que ha representado este ciclo de conferencias de paz que procuran Exacto. de alguna forma armonizar más a la sociedad y garantizar que exista no solamente más gobernabilidad, sino un mejor rumbo para los venezolanos. Exacto. Para redondear, los problemas económicos son los que más preocupan a los venezolanos, los problemas económicos, mucho más que los políticos y que los problemas sociales. Las conferencias por la paz. ¿Okay? 43% piensa que las conferencias por la paz pueden ser muy efectivas o algo efectivas en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Fíjate que es una expectativa limitada. Son mucho más los venezolanos que piensan que la capacidad que tienen estas conferencias para solucionar los problemas es menor. Pero a pesar de eso, el símbolo, paz, diálogo, concertación, es muy poderoso. Aunque haya dudas expectantes con relación a sus resultados, la valoración que hacen los venezolanos es muy positiva, y por eso se expresa en el rechazo a la posición de los sectores de la oposición de no participar hasta ahora en estas mesas de diálogo. 67% está en desacuerdo con que la oposición no haya participado en estas conferencias de la paz. Es decir, a pesar de que hay dudas, expectativas limitadas con relación a los resultados, el símbolo es muy poderoso. Y en definitiva, eso es lo importante. La lucha política es una lucha simbólica, es una lucha por ganar la mente y las emociones de los ciudadanos. Fíjate que también tomando en cuenta que los problemas económicos son los que más preocupan a los venezolanos, el 60% de los consultados piensa que es mucho más importante que el gobierno nacional dialogue con los empresarios. Solo el 34%, es decir, 1 de cada 3 venezolanos, piensa que la clave está en sentarse a dialogar con los dirigentes de la oposición. Ya va, un momento. Entonces, esto quisiera decir que los esfuerzos que se están encaminando a través de la mediación de UNASUR para que exista un diálogo entre gobierno y oposición, ¿pudiera que los resultados no se concreten en algo? No, la gente lo que está es dándole un peso mayor a aquellas mesas, a aquellas conferencias que pueden tener impactos positivos
para la solución de problemas económicos. Si los problemas económicos son los más importantes, es decir, el desabastecimiento, la inflación, el desempleo, si esos son los problemas más importantes, entonces la convocatoria a los empresarios, a los sectores productivos, se valora mucho más que la convocatoria a los sectores políticos. No es que una excluya a la otra, es donde la gente está colocando el énfasis, a partir de la comprensión de cuáles son sus problemas fundamentales. Y el problema fundamental es económico, y ahí los empresarios juegan un papel fundamental. Por eso el llamado reciente del presidente Maduro a abrir, a flexibilizar el modelo económico para ampliar la base social de apoyo e incorporar a los factores productivos en la solución de problemas tan fundamentales como el desabastecimiento y la inflación. O sea que de alguna manera los problemas de la inseguridad, que siempre eran los protagonistas en la mente de todos los venezolanos, hoy han sido desplazados por estos problemas económicos. Bueno, la inseguridad sigue siendo un problema fundamental, un problema muy sensible, afecta la vida, la tranquilidad, la estabilidad emocional del ciudadano. Pero los problemas económicos tienen un impacto mayor desde el punto de vista político y electoral. La inseguridad no tumba gobiernos, la economía sí debilita a los gobiernos. Volviendo un poco al tema de la necesidad de diálogo, ya hemos visto algunos avances en reuniones preliminares que se han llevado entre el Ejecutivo y la oposición, y en las próximas horas se espera que se concrete efectivamente el diálogo a través de una cadena nacional donde todos los venezolanos van a ser partícipes de este proceso. La figura de la mediación, que se había avisorado como una posible solución, la figura del Papa como orientador, la figura del Vaticano, ¿cuál ha sido la valoración que se le da en este sentido? Le preguntamos a los venezolanos su opinión acerca de la mediación internacional. El 68% de los venezolanos, 7 de cada 10 venezolanos, piensa que la mediación internacional es muy necesaria y algo necesaria. ¿Okay? Yo creo que esto es importante porque pareciera que los procesos de acumulación de angustia están provocándonos no tanto respuestas neuróticas, sino respuestas preventivas. Se trata de una angustia preventiva, es decir, hay más temor al caos, que respuestas neuróticas. Lo que ayuda a la gente a ubicarse en una dimensión más positiva para la solución de los problemas. 68% valora positivamente la mediación internacional. Le preguntamos también a los venezolanos sobre la mediación del Papa Francisco, y fíjate cómo el símbolo que representa el Papa, el símbolo moral, ético, humano que representa el Papa, hace crecer la valoración de la mediación. 79% está de acuerdo con la mediación del Papa Francisco para fomentar el diálogo y la paz entre los venezolanos. Apenas el 19% está en desacuerdo. Es decir, 8 de cada 10 venezolanos apoyan la mediación del Papa Francisco para fomentar el diálogo y la paz en Venezuela. Y crece a 77% la expectativa positiva con respecto a la mediación del Papa Francisco en Venezuela. Es decir, 77% piensan que puede ser muy efectiva y algo efectiva la mediación papal para fomentar la paz y el diálogo en Venezuela. Es decir, el símbolo de la mediación del Vaticano, en este caso el Papa Francisco, cuyo mensaje ha sido muy bien recibido por las amplias mayorías, tiene un impacto en la percepción positiva de la mediación. Yo creo que hay que evaluar, y en nuestro caso hacemos un énfasis muy importante en el análisis de la dimensión simbólica, psicosocial, cultural de los acontecimientos. Creo que es importante medir impactos simbólicos e impactos reales o materiales. Se nos agotó el tiempo. ¿Quedaba alguna conclusión final que se pudiera hacer de este último monitoreo del país? Sí, es un monitor, son mediciones que están sufriendo también el impacto de la polarización. Las protestas, las manifestaciones recientes que hemos visto, insisto, en determinados sitios de clase media y alta, en el corredor electoral de la oposición más radical, protagonizadas fundamentalmente por las clases medias, lo que han servido es para repolarizar el país. Hoy el chavismo es más radical. Han crecido los niní, porque la oposición ha perdido espacios, liderazgos e influencia
por el rechazo que hay a las manifestaciones violentas. Más del 80%, alrededor del 80% rechaza las protestas y piensa que lo que van a hacer es empeorar la situación, pero ha provocado un atrincheramiento del chavismo, que ve en las protestas una amenaza al modelo de inclusión, que ve en las protestas la mirada de desprecio, que es lo que más le duele a los pobres. Bueno, le damos las gracias a Oscar Schemmel, presidente de Interlace, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Las citas de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias, amigos. Llegamos así al final de Noticiero Venevisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz día.